se siguieron los protocolos y pues las investigaciones que se tengan son las que van a dar a luz todo lo que se está dando. Esta información era la que yo tenía, las instrucciones fueron que se diera toda la seguridad que fuera necesaria para los menores. Las declaraciones del presidente Jimmy Morales, que pareciera por momentos se vuelve a enredar en sus propias palabras, porque dice se cumplen los protocolos. Es que, miren, me equivoqué de Pinky. Se cumplieron los protocolos. Y ahí está diciendo que entonces todas las cosas se llevaron en orden. Por ejemplo, ya Stuart hacía como el análisis de las 3 teorías que hay al respecto. Y yo hablaba un poco de la acusación contra Jimmy. Y les decía, miren, de los 4 delitos que le endilgan a Jimmy Morales, a ver, honestamente, ejecución extrajudicial y tortura no proceden por una muy sencilla razón. Ejecución extrajudicial implica que hay una decisión activa de un agente del Estado de decir vamos y matemos a alguien. Y ejecutemos a tal persona. Ciudadano, sí. ¿Dónde hay esto aquí en este caso? El Ministerio Público, al acusar por homicidio culposo, está diciendo, mire, ahí hubo un accidente, ahí nadie tuvo dolo o mala intención de matar a alguien. Ahí lo que pasó es un accidente, que fue por negligencia, malas decisiones, sí, por eso se le persigue penalmente. Pero en ningún momento pensaron hacer eso. Pero de eso a decir ejecución extrajudicial, el Ministerio Público, pero nunca ha manejado esa parte. Entonces, acusar al presidente de ejecución extrajudicial y de tortura, por favor, ahí sí está bien estirado, ahí sí hay un argumento puramente politizado. Tercer delito. Conste que para el escenario Ripley, el primero que yo puse del vocero de la Corte de Constitucionalidad, es que eso que está diciendo no estaría lejos, porque para él esta Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y digamos, y toda la investigación que se llevaría aquí, haría cosas de Ripley, pues. Increíble, o sea que si, digamos, vos puedes decir que no. Bueno, pero el argumento del otro, estando en la CC, que posiblemente tiene más conocimiento que nosotros de lo que se cocina ahí, ha de ser esta CC si puede digamos, por cualquiera entrarle. de esos argumentos podría caminar el antejuicio para llegar al Congreso de la República. Que ya hablaremos de eso, pero ya les decía, ejecución extrajudicial y tortura, yo no le miro ni pies ni cabeza más que un puro interés político. El MP no va en esa línea. En la línea del MP, en la investigación general es que esto fue un accidente por negligencia y malas decisiones, sí, pero aquí no hubo ejecución extrajudicial. Tercer delito, incumplimiento de deberes. El delito de incumplimiento de deberes hace referencia a cuando hay un funcionario que tiene una serie de funciones expresas o deberes expresos inherentes a su cargo. Dentro del cargo de presidente, él no es responsable directamente por salvaguardar la niñez y la adolescencia, como sí ocurría, por ejemplo, con el secretario de Bienestar Social, la subsecretaria, el director del Hogar Seguro. ¿Que puede haber responsabilidad política? Sí, pero ojo, nombrar a personas incompetentes, ser incapaz, negligente o tomar malas decisiones es cuestionable políticamente, da para que lo critiquemos y lo hagamos pedazos, pero no es delito. No es delito, eso no es delito. Es diferenciar entre la responsabilidad política, que sí la puede tener alguien que nombra a un tarado para un puesto y que después no sabe desempeñarse en el cargo, sí hay responsabilidad política. De eso, a que haya responsabilidad penal, no jala. El único delito que a mí me genera dudas, y que ahí es donde yo sí creo que puede investigarse, es el de abuso de autoridad. Y por eso yo recalcaba la acusación contra el comisario de la Policía Nacional Civil. Porque si alguien tomó la decisión de que la Policía Nacional Civil se hiciera cargo del centro, ahí sí se estaba extralimitando en sus funciones, porque no era competencia de la policía. Lo digo más sencillo, el presidente podía ordenar, y es legal, que la PNC entrara al hogar seguro. Inverso, yo creo que era lo inverso. La orden, como dice el que se siguieron los protocolos, conste, mire, es que tenemos que insistir eso, ya lo dijo Filipe, pero tenemos que insistir, estos no eran niños y niñas en conflicto con la ley. O sea, no tenían nada, pues, no eran las gaviotas, no era etapa 2, pues, no era esto. Ellos estaban ahí en resguardo. La ley cambió y antes había otro sistema, pero el sistema de ahora dice que, por ejemplo, si los papás torturan a un niño, no le dan comida, lo tratan mal, o un padrastro viola a la hijastra. Tiene amenazas en su comunidad. Sí, y pasan un montón de situaciones así, que el Estado entonces agarra al niño y lo lleva precisamente por eso se llama hogar seguro, porque ahí le van a dar seguridad a los niños. Aquí hacen una pregunta
que yo desde que de este caso siempre lo he tenido, y es, ¿y los monitores? ¿Qué serían? Pues yo la pregunto responsables porque la están haciendo del, aquí los tuiteros. Directos y los del cuidado de los menores. Que son los mismos, ojo, que son los mismos y son ellos quienes firman el acta, ¿ya? En la noche. Analicemos esa acta. O sea, tanto se ha hablado. ¿Qué es esa acta realmente y qué no es? Y la firman los monitores, ¿eh? Es que miren, esa acta para mí, ahí se evidencia básicamente 3 tipos de delitos en esa acta. Primero, si yo soy el responsable de la niñez y de la adolescencia, o si yo soy el responsable del cuidado, del resguardo de esos menores, yo no puedo tomar la decisión de tratarlos como delincuentes, por lo que ya explicaba Estuardo. Ellos no están detenidos, ellos están bajo el custodio del Estado, están resguardados, ellos no son criminales. Ellos podían pedir auxilio de la policía para buscarlos, no decirle, mire policía, enciérrelos. Ahí es donde se comete el abuso de autoridad. Entonces, esa acta para mí evidencia 2 delitos. Incumplimiento de deberes, porque yo, en mi responsabilidad de velar por la niñez, yo dije, pues no, yo me lavo las manos, que sea la policía. Sí, y le paso la responsabilidad a quien no debe tenerla. Y entonces hay segundo delito que es abuso de autoridad. Y el tercer delito se genera como consecuencia de eso. O el tercer y cuarto, que es homicidio culposo y maltrato de menores. Porque derivado de esa decisión de encerrarlas, que ya era ilegal, se genera el incendio, que fue fortuito, fue un accidente, fallecen las menores. Entonces, por mi negligencia de haber tomado esa decisión, no solo inadecuada, sino ilegal, fallecieron las menores. Entonces, por eso se me tipifica el delito de homicidio culposo y maltrato de menores. Pero ojo, esa es la clave del delito de homicidio culposo. Por eso el calificativo culposo hace referencia cuando no hay mala intención, cuando no hay dolo. O sea, no es que ellos dijeron, chimucha, matemos, no. Y prendamos fuego. No, eso sino no pasó. que sencillamente fue por una negligencia, una mala decisión, una decisión ilegal, fallecieron las niñas. Y por eso se le está siguiendo proceso penal a quienes tomaron esa decisión. Que lo que la investigación señala es que esa decisión la toma secretario de Bienestar Social, la subsecretaria Nay Keller, el director del centro, y aparentemente participa también de esta decisión, la encargada o la de protección contra el maltrato a lo interno del hogar. O sea, no la han acusado a los monitores per se, pero sí a los responsables administrativos del hogar. Y por eso es que están haciendo la pregunta, ¿y qué de los monitores? ¿Qué de aquellos que se juntaron en la noche, hicieron el acta, la firmaron? El acta básicamente dice, mire, nosotros ya no nos hacemos responsables. Y le pasamos la responsabilidad a la PNC. O sea, ahí hay un caso muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque no es la PNC. Ahí todo el protocolo, ¿ya? Vamos a poner un caso. Pero el presidente dice que sí se cumplió el protocolo. Bueno, pues te digo el tercer caso, pues. Tal vez a veces debería llamarle Pinky. El caso de Pinky debería ser. No, pero ahí voy a poner un caso paralelo. Uno de los, por ejemplo, el ejército no puede entrar a una cárcel, ¿ya? Y porque es constitucional, no pueden haber cárceles militares y no, lo que hace es resguardar un resguardo periférico. Okay. Alrededor de. Digamos que se juntan los guardias de presidios, firman un acta y dicen, aquí le entregamos el control al ejército. Porque no vamos a entrar. Porque no vamos a entrar, porque los presos son muy malos, porque nos quieren matar, porque nos sacaron la lengua y nos jalaron el pelo. Algo así. Y entonces le pasan, entonces tiene que entrar el ejército. Eso no se puede. Y si el ejército acata esa orden, se está extralimitando en lo que primero está pasándose sobre la Constitución, porque la entrada lo convierte automáticamente esa en cárcel militar. De ahí el lío que tenemos Matamoros y el lío que tenemos. Entonces, pongo este ejemplo porque es el mismo caso, ¿verdad? Se juntaron aquellos los monitores, los que estaban a cargo y dijeron, miren, nosotros no podemos, se lo entregamos a la policía. ¿Qué es lo que hace la policía? Y esa es una de las razones por las cuales agarran a la gente que tenía la llave. ¿Verdad? Esos 9 minutos pudieron evitarse con la llave. Creo que al final la llave estaba lejos del lugar. Y es señalada por homicidio. Por eso, porque ahí sí hay una diferencia. Porque, a ver, ¿por qué a la subinspectora la acusan de homicidio sin calificativo de culposo y a los otros sí de culposo? Porque ellos les dicen, mire, si usted está viendo que hay un incendio, si usted tiene la llave para abrirles y dejarla salir y no lo hizo,
Mire, perdón, pero eso ya va más allá de la negligencia. Ahí hubo mala fe, o eso es lo que estima el Ministerio Público. Habrá que ver si el juez a la hora de la primera declaración valida o no valida esa hipótesis. Pero ahí es donde se dan cuenta cómo dentro de las escalas de responsabilidad penal, a la subinspectora de la policía le están dando una escala de responsabilidad mucho más alta que a las autoridades del Centro de la Bienestar Social, porque le están diciendo, usted dentro de la carga del caso pudo haber tenido mayor responsabilidad en la muerte de ellas, porque yo no entiendo cómo usted no abrió el candado cuando vio el incendio. A diferencia de las autoridades de bienestar social que le dicen, usted porque tomó una decisión errónea e ilegal, que culpa de esa decisión se derivó de su muerte, a usted le voy a tipificar homicidio culposo. Hay tres posibles respuestas. O no quiso abrir, o no supo qué hacer en el momento, o le ordenaron no abrir. Pero eso es lo que, el MP tiene que investigar. Tiene que continuar. El MP tiene que investigar. Y ojo que aquí hay una cuestión muy interesante, porque en ese momento, digamos, hay que ver, y eso hay que preguntarlo, ¿qué estaba pasando en la mente? Una de las lógicas puede ser, ok, estas están haciendo lío porque si se les abre, se van. ¿Por qué? Por la experiencia anterior, ¿verdad? ¿Qué era lo que planteaba también Daniel ayer? ¿Qué pasaba si se dejaba entonces ir a las menores? También había ahí un incumplimiento. Entonces, ahí había, un incumplimiento. Pero el incumplimiento está desde el momento que la policía toma control de ese lugar, porque no es la policía la que claro, cuando ves la redacción del acta, ¿quiénes toman una decisión? Los que no se atreven a hacer lo que debían hacer en ese momento. Por eso los tuiteros evidencia que no hay protocolo. Exactamente, por eso están preguntando sabía qué hacer en ese momento. ¿Cuál es la responsabilidad de ellos? Y miren, ellos tienen una gran responsabilidad. ¿Dónde está la responsabilidad? En desresponsabilizarse. Y llegar al siguiente día como, Juan por su casa, aquí no pasó nada. Pero entonces, ese es el problema. Por eso les digo, de los 4 delitos, ejecución extrajudicial, tortura e incumplimiento de deberes, no se le pueden divulgar al presidente. El único que a mí me da duda, o sea, yo no puedo emitir una opinión si aplica o no aplica, me da la duda, es el de abuso de autoridad. ¿Por qué? Por lo que hablábamos. Nadie en la cadena de mando tenía la atribución de decirle a la policía, tome control, enciérrelas y tráteles como las delincuentes. O sea, eso no lo podía hacer ni el director del centro, ni la PGN, ni la PDH, ni la misma policía, ni Bienestar Social, ni el mismo presidente. ¿Por qué les digo que me da duda si cabría esa tipificación contra el presidente? Porque ahí entonces habría que investigar qué grado de participación tuvo el presidente en esa decisión. Porque una cosa es... ¿Y cómo vamos a probar eso? Cabal, pero una cosa es que en el terreno, las 3, 4 personas que están ahí, muchachos, ¿qué hacemos? Encerrémoslas así para que no se escapen. Va, órale, ¿y qué hacemos después? Pidamos a la policía que se haga cargo. Va. Y después le informen al presidente. Si la relación de causalidad fue que la decisión se tomó primero y después le informaron al presidente, ahí no hay abuso de autoridad. Pero si la situación fue, digamos, esa es la lógica, pero si está por escrito. Okay. Pero si la situación fue previa. Y está firmado por pero si yo llamé una orden. Si yo en el terreno llamo y digo, mire, presidente, ¿qué hago? Déselas a la policía, ahí puede haber delito. O sea, por eso les digo, ese para mí es el único que a mí me da duda. Y como les digo, en la duda yo no me atrevo a decir aplica o no aplica por lo que tendrían que probar. El reto es probar eso. Y no tengo suficientes elementos de convicción para decir sí o no. Tendría que... Pero es el único de los 4 que tendría que declarar fue el presidente el que me ordenó hacer eso, o una interceptación telefónica que no creo que se la hagan al presidente. Entonces, bueno, vamos a la segunda pausa de la noche. Se ríe Vamos a la pausa. SF, presidente responde. Digo yo, en una democracia, ¿verdad? Bueno, volvemos luego de la pausa.